una de las mujeres que ha dado tanto a la educación en Chilecito y que tuvo la posibilidad de estar muy cerca y de conocerla y de alguna manera de entablar algún tipo de diálogo. Por eso la molestamos a la profesora Teresa Lucrecia Cavero. Profesora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, qué gusto escucharla. Muchas gracias. Tengo 93 años, así que tengo una larga historia del peronismo acumulado en mis recuerdos. Qué lindo. Profe, la saludo. Daniel Godoy, Adriana Bertuzzi. Bueno, hoy queríamos entrevistarla porque, bueno, se recuerda a 64 años del fallecimiento de Evita, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como ustedes dijeron, la conocí a ella cuando, en aquellos primeros momentos de su amistad con Perón, cuando recién están iniciando el movimiento que perdura hasta nuestros días. No sé si relato el episodio. Sí, por supuesto. Mire, profesora, cuando nosotros programamos esto de poder charlar con ustedes, siempre es un bálsamo de conocimiento y de reconocimiento. De conocimiento porque usted, con estos años que nos cuenta que tiene, que los lleva tan bien, pero además es como una deuda permanente, de verdad así lo sentimos, porque le ha dado tanto la educación, pero también cuando hablamos de peronismo, hablamos de política, hablamos de referentes. Usted es una referente dentro de la política argentina y fundamentalmente de La Rioja y de Chilecito. Entonces, en esta ocasión, cuando se le recuerde Evita, hace un rato nada más estábamos escuchando su discurso el 17 de octubre, cuando termina y lo abraza a Perón porque ella sabía que se estaba muriendo y lo sabía. Después de escucharla a ella, inmediatamente está su presencia, porque yo recuerdo aquella vez cuando me contaba que había estado tan cerca de Evita y que había podido conocerla y hablar con ella. Quizás muchos hoy, que se dicen peronistas o justicialistas, no lo saben. ¿Nos podría contar? Bueno, era cuando yo cursaba mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Era que recién se iniciaba, le estoy diciendo los años, ¿no es cierto?, 46, 45, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque yo ingreso a la facultad en 1940, me recibo de maestra en el 39, acá en Chilecito, uh-huh. Y voy a estudiar en el 40, termino el 45 o 5 años de estudio de mi carrera. Bueno, en esa época es cuando se estaba gestando lo que luego sería el movimiento peronista. Es decir, el presidente, el que fue después presidente Perón, era entonces vicepresidente y tenía a su cargo también lo que sería la oficina que se ocupaba de los trabajadores. Y de trabajo y previsión se llamaba entonces. Y con ese motivo, ¿no es cierto?, le empieza a organizar a los trabajadores para constituir realmente lo que luego sería la CGT. Y Evita lo secundaba maravillosamente, puesto que ella recorría todos los lugares donde se reunían o se hablaba de esta nueva doctrina. Y se realizaba actos diversos en lugares públicos. Y como estudiante, mis compañeros y yo nos gustaba participar de esos actos porque era un momento de efervescencia política, cívica, porque se estaban gestando los destinos de nuestra patria considerados desde otro punto de vista que no era el tradicional partidario. Entonces hubo un acto en la Plaza San Martín, uh-huh, en la capital federal. Sí. Y
me acuerdo que eran en el mes de julio y estábamos con exámenes, y me acuerdo que sentía sociología, y pero queríamos ir también a ese acto, y bueno, había que ver cómo combinábamos las dos cosas. Bueno, la cuestión que felizmente me llaman a examen, rindo y salimos volando con mi compañero para Plaza San Martín. Sin esperar la nota, cosa que era realmente muy sugestivo, en el sentido de que qué es lo que uno necesita saber, claro, o quiere saber la nota del examen. Lógico. Bueno, pero era más la ansiedad porque iba a estar Evita con Perón en la plaza y era un lugar accesible para nosotros, para llegar, porque la Facultad de Filosofía y Letras en ese tiempo era en la calle Villamonte al 300, quedaban como 5 cuadras de Plaza San Martín, así que fuimos corriendo hasta allá, con todos los bártulos de estudiantes, apuntes y qué sé yo que teníamos con nosotros, y llegamos, y usando la técnica del permiso, llegamos a la primera fila. Entonces estaba Evita radiante, era el mes de octubre, claro, hacía calor, así que estaba vestida ya de verano. Ella usaba en ese tiempo el peinado paje, no sé si usted se acuerda ese, que se usaba en ese tiempo. Que era como de Cristobalito, así hacia adentro, era exactamente, así. Claro. Ese, sí. Sí, y muy blanca, una tez perfecta y unas manos que impresionaban de bellas. Nosotros estábamos a muy corta distancia, de manera que la veíamos perfectamente. Y tenía un vestido de hilo rosado, con vainillas, como se usaba en esos tiempos, ¿no? Y por cierto, una imagen de frescura y belleza que impactaba. Y nosotros, claro, empezábamos también, como toda la gente, con aplausos vivas y qué sé yo, y con los apuntes que se nos caían, levantábamos y volvíamos a tener. Entonces, nosotros cada vez nos acercábamos más, y entonces ella se paró en nosotros, mis compañeras y yo, y nos preguntó: ¿son estudiantes? Sí, le dijimos. Bueno, vengan, los quiero saludar. Entonces nosotros avanzamos y tuvimos el privilegio de que Evita nos saludara personalmente, lo cual se constituyó en un recuerdo tan vivo, ese momento tan emotivo, tan emocionante, que perdura hasta hoy en mis recuerdos, porque nunca imaginé que íbamos a tener este privilegio de este saludo personal y de esta cordialidad, esta sonrisa de Evita, ¿no? Y además, profesora, de esta maravillosa experiencia que ha tenido usted con ella, en el contexto político, ya que tantos y tantas que han pasado quisieron emular no tan solo a Perón, sino también a Evita, su forma, su manera, ¿qué podemos traspolar a hoy de lo que fue ese peronismo, de lo que fue ese sentimiento y de lo que hoy se vive dentro de lo que sería el partido? Bueno, usted participa directo también. ¿Cómo lo ve? ¿Dónde quedó toda esa política, toda esa ciencia que ha tenido el peronismo? Bueno, realmente no, ellos actuaron en un momento muy especial de la vida política argentina, cambiando totalmente la concepción de lo que debía ser una acción política, un contacto directo con la gente y sobre todo recogiendo los anhelos de esa gente, que luego plasmaron cuando fueron ya presidente y vicepresidente de la nación, en leyes que perduran hasta nuestros días.
que fueron de absoluto reconocimiento de lo que significa un trabajador en un país que se está formando. Bueno, en el año 46, que es la primera presidencia de Perón, ¿no es cierto? Perón-Quijano, fueron las elecciones en febrero, y en ese acto, por primera vez, yo ya estaba recibida, ¿no es cierto? Yo me recibí en el 45, estas son las elecciones del 46, yo digo mi primer discurso político, que fue realmente una sensación de pánico que me tomó cuando me invitaron a subir al palco en un acto público en la plaza de Chilecito, porque estaba haciendo la proclamación de esta fórmula que menciono, Perón-Quijano. De manera que mi bautismo de fuego fue en esa circunstancia, así que imagínense si conoceré al Partido Peronista desde sus orígenes prácticamente. De todas formas, profe, ¿cuándo se hizo peronista usted? Bueno, yo me hice peronista cuando estábamos todavía estudiantes, ¿no es cierto?, en quinto año, que ya se estaban organizando ya, como digo, las primeras actividades de Perón, de Evita, y eran figuras nuevas, con un discurso nuevo, con un lenguaje al que no estaban habituadas las viejas clases dirigentes peronistas. De manera que eso nos atraía a los jóvenes. Había un gran movimiento, un gran deseo de cambiar todas las cosas, de darle otras posibilidades a la gente desde el punto de vista doctrinario y luego económico también. De manera que digamos que me inicio en el peronismo desde el momento en que se inicia este movimiento en el país. Ya volviendo hacia la historia política, sí. Perón, que ya era una figura vicepresidente y estaba en trabajo y previsión, como digo, y ya conquistaba las masas, entra en relación con Sabatini, que era el jefe radical del radicalismo, claro, sí, de redundancia, sí, en Córdoba. Y los radicales de Chilecito, por cierto, obedecían a las directivas y los señalamientos políticos que hacía Sabatini. Entonces acá los radicales, entre los cuales radicales históricos de aquel tiempo, cuento mi padre, al señor Izaza, al señor Scaglioni, todos dirigentes, al doctor Olivares, dirigentes políticos de aquel tiempo, constituyen, y al doctor Oscar Albrie, que era abogado recién recibido y joven, que participaba ya en política, organizan lo que se llamó Partido Radical Junta Renovadora, para apoyar la política de Perón, que ya, como digo, extendía todos sus lazos y de su labor a través de la República. El doctor Sabatini participaba en esos tiempos, aunque no lo quieran reconocer, participaba de conversaciones ya con Perón y le sugiere a los radicales de Chilecito que se organicen para estar preparados cuando llegue el momento de apoyar definitivamente la postulación de Perón para presidente. Bueno, en esas conversaciones, según relataron en aquel tiempo los históricos radicales, Sabatini quería ser el presidente y Perón le dice: no, el dueño del movimiento soy yo, es decir, yo el presidente y vos el vicepresidente. Sabatini no acepta
Y entonces se retira de esta conversación y le ordena a los radicales de Chilecito que también se retiren. Pero en esta gente que había formado ya este Partido Radical Junta Renovadora, hay unos que se fueron y otros que se quedaron. Es decir, los que se retiraron, por ejemplo, el doctor Olivares, Izaza, Scaglioni, no, ese queda. Y don Ernesto Scaglioni, que era esposo de la señora Elvira Pavani de Scaglioni, la profesora de música de la escuela normal. Bueno, ellos se quedan junto con otros, Liberani de la Puntilla, por ejemplo, los Juárez de Anguinán, Ana Carci, Rodolfo Martínez, el doctor Leovino Martínez, que era el dirigente por excelencia de Chilecito, él queda como perteneciendo a este movimiento. Tanto es así que es el primer gobernador electo que forma parte de este grupo peronista, pero que ustedes saben, él falleció antes de asumir su cargo como gobernador. Bueno, y entonces, participando de toda esa actividad, nos encontramos un grupo de jóvenes, los chicos Albrié, Martínez, del que era entonces jefe del correo, don Luis Martínez, etcétera, que seguimos militando en esta incipiente juventud peronista. Qué historia, por favor. Y qué memoria, Adri, ¿eh? No. Qué bárbaro. No, qué historia. Nos ilustró porque, claro, tomamos algunos nombres por lo que han sido justamente de referencia al nombre de las calles también, claro, ¿no? Algunas de las personalidades que nombra la profe. Sin duda. Profesora, en este día queremos acercarle nuestro abrazo enorme, inmenso, y poder decirle que la admiramos. Como siempre se lo he dicho personalmente, la admiro realmente por su trabajo, por su obra, por todo lo que ha dejado a la educación, no tan solo de la provincia, sino del país, por este tipo de historias que nos hace también poder recordarlas, que es la historia viva del peronismo, poder charlar con usted de esto que nos hace tan bien, porque no todo es inflación, economía y atentados. Esto también nos hace y nos identifica, y más allá de las peleas. Así que queríamos con Dani poder llegar también hablando de la necesidad de poder unirnos definitivamente. Hay tanta grieta de la cual se habla, ¿no? Claro. Y hace tanta falta poder conocer esta historia viva. ¿Qué hizo usted también? Bueno, fíjese que yo creo que muchos de los que se llaman peronistas ahora ignoran la historia del peronismo. No saben cantar la marcha peronista, tienen que tener el papel en la mano y ir leyendo los versos. Entonces, si nosotros eso lo ensayábamos allá en el año 46, para aprender la marcha, y desde entonces no se nos ha borrado de la mente. Claro. Y los jóvenes actuales, para poder cantar la marcha peronista, tienen que ponerse a leer el papelito. A ver, ¿cómo es eso, profesora, que ensayaban? ¿Se reunían ustedes? Sí, nos reuníamos justamente, había una chica que tocaba el piano en la casa, a ver si se ubican, frente al el correo era antes acá en la esquina en diagonal con Escalet. Ajá, ahí sí. Era antes el primitivo correo, antes de tener su edificio propio donde está actualmente. Ajá. El correo era ahí. Al frente había una casa de una familia Vargas, que era del oeste, la madre maestra, directora de escuela, los chicos iban a la escuela. Y una de esas chicas, que se llamaba Esther Vargas, tocaba el piano ahí. Y ahí nos reuníamos para aprender a cantar la marcha peronista con las chicas Albrié, Tita, Lita, que era tiempo, Olimpia Martínez, Clarita Martínez, esposa de Lucho Albrié, de las tantas que me acuerdo, que nos reuníamos ahí
para aprender a cantar la marcha. Y después salíamos en propaganda. En ese tiempo, fíjense ustedes, si se acuerdan también, que se van a acordar. La tenemos a usted, profe. Creo. Mi vida, no nos acordamos que hicimos ayer, profesor. No, bueno. Pero no, además nosotros nos vamos ubicando, sí, claro, y vamos aprendiendo. ¿En qué lugar sería? ¿A dónde hacían propaganda? Bueno, justamente de la esquina de Escalé, al frente. La casa que ahora es ruinas, al lado la señorita Pepa Dávila. Ajá. Frente mismo la esquina de Escalé vendría a ser la calle Celada Dávila y 25 de Mayo. Claro, es una divina. Y al frente era el Correo, donde ahora es una casa de familia, ¿no? Sí. Bueno, y ahí nos cantábamos porque salíamos en propaganda, pero ¿saben qué? No. En camiones. En camiones. No había como ahora, ¿no es cierto?, vehículos, camionetas y eso, no. Allí en camiones, con carteles, con bombo, con megáfono, cantábamos la marcha y consignas políticas que nos facilitaban, claro, los dirigentes, los que teníamos que ir transmitiendo. Y así recorríamos la ciudad, los distritos, un conjunto de jóvenes y también adultos que nos acompañaban. Qué hermosa historia. Profesora, cuando de todo esto que usted ha vivido, mientras transcurrían sus años también como formadora, como docente, como profesora, ¿cómo vio todo este proceso, toda esta década ganada y todo lo que nos está pasando hoy? Todo este proceso, porque también han continuado, además de los procesos políticos y militares que hemos tenido, la dictadura, ¿cómo ve hoy a esta posibilidad política de decir, bueno, hay una nueva línea, el ingeniero Mauricio Macri, su manera distinta de poder gobernar de lo que tuvimos esta década ganada, si considera que de verdad fue ganada? Y hablando de mujeres y de género, ya que hoy estamos recordando la Evita, ¿qué le pareció el paso de Cristina Kirchner? Bueno, ustedes me van a disculpar, pero yo no soy muy cristinista, que digamos. Al contrario, no. ¿Cómo la vamos a disculpar? No, si usted es una referente de la política en el país, ¿cómo? Por favor, cuénteme. Bueno, realmente no, que yo, toda esta década ganada, que no fue muy ganada, digamos, sí, hemos obtenido muchas cosas, es verdad, pero también hemos ido desfigurando totalmente la doctrina. Ya no es más aquella llama viva de sentir que los anhelos del pueblo eran lo más importante. Ahora los anhelos son distintos. La gente quiere sobresalir y ganar dinero y permanecer en la cresta de la ola merced a ese logro económico y no a un logro, digamos, basado en ideales. Por eso, como digo, yo no he simpatizado con esta acción del kirchnerismo, porque realmente, como se ven ahora los resultados, no ha sido gente desinteresada que realmente han luchado por un ideal. Sí, el ideal de ellos es, como se repite siempre, ha sido enriquecerse y perdurar a través de ese poderío económico. Entonces siento que este nuevo movimiento que encabeza el doctor Mauricio Macri, el ingeniero, quiero decir, uno acostumbrado siempre a que son doctores, los abogados, los políticos, el ingeniero Macri encarna, pienso yo, un hálito renovador en la política argentina. Pienso que tiene buenas intenciones y yo lo he apoyado. Yo he votado por Macri creyendo en sus aseveraciones en los discursos. De manera que
estoy a la expectativa, como toda la gente, de ver si se fructifica de alguna manera el avance de la Argentina, el salir de este estancamiento económico en que nos encontramos. Claro que no toda la culpa es de los hombres del país, puesto que en el mundo la situación económica y social no es la más prometedora, pero tengo, como toda persona, siempre una ilusión, porque lo último que muere en una persona es justamente ese sentimiento de esperanza, de optimismo o de sentir que algo va a cambiar. Seguro, pensamos lo mismo. Profesora, en este día un abrazo grande desde aquí. Es un placer escucharla, de verdad que es un placer y así lo he sentido siempre. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente que a esta altura de mi vida, en que ya realmente la gente se olvida de que uno existe, porque han pasado tantos años, que me reconforta muchísimo el que ustedes me hayan considerado, y les agradezco muchísimo también el que me hayan permitido dirigirme a la prestigiosa audiencia que ustedes tienen en su emisora. Profesora, muchísimas un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Y que tengan siempre el éxito como se los conoce a ustedes, ¿no? Porque son muy conocidos y muy populares, y eso se debe justamente a la labor que ustedes realizan con todo empeño y con toda solvencia. Bonita, qué linda. Muchísimas gracias, profe. Qué linda sos. Muchas gracias. Un gran saludo para usted. Que pase un lindo día. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego.